¿Quieres rentabilizar de forma segura ese dinero que tanto te ha costado ahorrar? Hoy te presentamos 4 opciones conservadoras para invertir a corto plazo. Bienvenidos a Construyendo Catedrales. Suscríbete y comenzamos. Si has llegado hasta aquí por el título del vídeo, ya te puedes ir. Bueno, hasta luego. Porque como decía Benjamin Franklin, en esta vida solo hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Por cierto, nada de lo que comentemos hoy aquí es consejo de inversión. Así que haz tu propio análisis, haz tus propios estudios e investiga, que nadie mejor que tú mismo para tomar decisiones de inversión, ¿no? Entonces, comenzamos un poco con las alternativas de inversión que disponemos hoy en día para invertir un poco pues, de manera segura. Dado el entorno de altos tipos de interés, que ya lo comentamos en uno de nuestros primeros vídeos y que tenéis por ahí titulado, creo que es tipos de interés, pues estas opciones, y nunca mejor dicho, han vuelto a cobrar interés, ¿no? Y existen ahora alternativas de inversión de corto plazo y de elevada seguridad. Decíamos, 100% seguro, en esta vida no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, antes de empezar a comentarlas, ¿cómo veis esto un poco del ahorro? ¿Hay que dar algún paso previo antes de empezar a invertir, mejor dicho? Mira, a ver, tú que tienes muchísimo dinero. Cuéntanos. Madre mía, no, estábamos hablando, mira, que no nos lo solemos preparar mucho ni guionizar mucho, pero sí que estábamos diciendo, ostras, vamos a hablar de invertir, pero antes de invertir va a ahorrar, pero es que antes de ahorrar va ganar, ¿no? Y sí que es verdad que muchas veces ya estamos viendo, y yo me alegro porque vemos en boca este tipo de términos en chavales de 15, 16 años, que es espectacular, pero es que realmente antes de la inversión hay mucho, es decir, con la propina del domingo de tu abuela, pues quizá no te dé, o sí, ya lo vamos a ver, que nos cuentas hoy, Abel, pero es interesante y que al final, pues esto de invertir está ahora en boca de todos. Yo tengo todos mis tíos, primos, abuelos y reabuelos, creo que ya invierten, entonces, ¿qué es inversión y qué no es inversión? No sé, es mi punto de Sí, vista. sí, y además que llevas toda la razón que, pues, bueno, la gente ahora está de moda hablar de capitalizar, ¿no? Y los 20 euros que te da tu abuela, capitalizarlos por el interés compuesto, pero claro, que no se te... o sea, al final esos chavales jóvenes tienen que poner el foco en lo que lo tienen que poner, que es generar ingresos de forma recurrente y en amplificarlos en la medida de lo posible para poder ahorrar en mayor medida, no en capitalizar los 20 euros que le dio su abuela, que igual no es la idea. Eso es. Paso 1, generar ingresos. Paso 2, ahorrar. Paso 3, invertir. Y comenzamos ya con las alternativas de inversión seguras a corto plazo. Opción 1, la opción más conocida, la que quizá podamos disponer todos. Una cuenta corriente, pero una cuenta corriente remunerada. Es decir, es el dinero que mantenemos a la vista, ¿no? La más inmediata liquidez. ¿Cuál es el objetivo? Pues obtener un rendimiento por el dinero que tenemos un poco para los gastos del día a día. Ese dinero que utilizamos para nuestros ingresos, cobrar una nómina, y para los gastos, el más inmediato a corto plazo, pues intentar obtener una rentabilidad por ello. ¿Cuáles serían las ventajas? Pues la disponibilidad, porque es el dinero del día a día, ¿no? La liquidación de los intereses, normalmente, en estas cuentas corrientes o en estas cuentas remuneradas, se hacen a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que se hacen mensualmente o incluso se pueden hacer también trimestralmente. ¿Cuáles son las desventajas de las cuentas remuneradas? Pues que normalmente van a tener un bajo rendimiento. Incluso, en la actualidad, las grandes entidades financieras o los bancos un poco más tradicionales no están remunerando en condiciones normales las cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque venimos de una época en la que se ha nadado en liquidez, en la que los bancos no han tenido que pelear por el dinero, no existe una batalla como tal por la liquidez entre las entidades financieras, con lo cual estas entidades que todos conocemos, pues actualmente en condiciones normales no están remunerando ese ahorro, ¿no? Esas cuentas corrientes. ¿Cuáles serían los riesgos? Porque decíamos al principio que todas las alternativas pueden llegar a tener algún riesgo o el 100% de certeza no existe, ¿no? Pues, ¿cuál sería? La quiebra de la propia entidad financiera donde yo tengo contratada esa cuenta corriente y depositado mi dinero. Bien, es verdad que hoy en día, tras un proceso de fusiones, adquisiciones, absorciones de muchas entidades,
nos hemos quedado en España con muy poquitas entidades. Es decir, quizá ahora son más grandes, hay menos competencia, lo cual no suele ser muy buena señal para los consumidores, pero eso hace también, previo a la regulación que hemos tenido estos últimos años, que estas entidades también sean más seguras, sean más solventes. Entonces, que pueda haber ahora mismo una quiebra hoy en día de una entidad financiera, como podemos conocer todos en España, por ejemplo, pues es complicado, ¿no? En el caso de que sucediera, dices, bueno, oye, hoy parece que no, pero puede ser dentro de un año, se contagia crisis financiera, empieza en Estados Unidos y se contagia a Europa. ¿Y puede llegar a caer algún banco? Pues claro que sí, porque ¿por qué no? Pues hay un mecanismo que se llama el Fondo de Garantía de Depósitos en España, que cubre los 100.000 primeros euros por entidad y por depositante, por cada titular. Es decir, si hubiese 2 titulares en esa cuenta corriente, pues sería 100.000 euros por cada uno. Con lo cual, eso pues, nos puede dar una cierta seguridad. Bien es verdad que el Fondo de Garantía de Depósitos llega hasta donde llega. Si asumimos una quiebra de, por ejemplo, una de las 3 principales entidades en España, pues con todos los depósitos que tienen estas entidades, es difícil que el Fondo de Garantía dé abasto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es algo más disuasorio, es algo más casi un poco para generar confianza que real si desapareciera una de las principales entidades, hubiese capital para proteger a todos los ahorradores. Tampoco queremos meter miedo a nadie con esto, ¿eh? Sí, pero bueno, son problemas de la concentración bancaria. Al final, si hay pocas entidades, el riesgo de que quiebre una, pues puede hacer esto, que te lleve por delante. Eso es. Y de hecho, bueno, no sé qué es lo que ocurriría, pero me imagino que si cae una de estas 3 grandes en España, se lía parda, vamos. O sea... Claro, pues nos presentamos ante el too big to fail, que se dice, ¿no? Son tan grandes que es difícil dejarlas caer mediante un mecanismo de mercado. ¿Por qué? Porque lo vimos en las cajas de ahorros. O sea, Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Rescatas a los depositantes o dejas que incluso los depositantes pierden dinero? Porque si quiebra un banco, los primeros que van a perder dinero son sus accionistas, ¿vale? Pero ese colchón igual no es suficiente, la pérdida del capital. Después pierden los bonistas, aquellos que han prestado dinero al banco. Pero después, si sigue habiendo un agujero más grande que todo eso, el que va a perder dinero son los depositantes. Y era lo que podía haber pasado año 2008, primera, digamos, años de 2010, etcétera, con las cajas de ahorros, que podía haber llegado a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las razones que se esgrimió también para el rescate de estas entidades, de las cajas de ahorros. Yo sí que quería meter 2 cuñas, que es que el fondo de garantía, yo hace 2 años me he enterado, no más, de estos 100.000 euros, ¿no? De que muchas veces, no sé si lo han visto por vídeos de YouTube, de no se pueden tener más de 100.000 euros en una cuenta corriente, diversifica entre bancos. Y en cuanto a las cuentas corrientes, bajándolo a tierra, a mí me parece muy interesante como primera opción, Abel, porque yo sí que tengo conocidos y familiares que necesitan o les gusta verlo líquido en sus cuentas y dicen, mira, pues cada mes son 22 euros, 23, 15. Ostras, pues me da para una cena que ya esa primera cena del mes parece que me la ha metido con eso. No sé si, a ver, sé que en los términos que os movéis vosotros de inversión esto os da risa, pero aquella persona es verdad. que tiene su trabajo y que no se plantea nada más, Claro. es algo que creo que es positivo y que los neobancos sí que están dando, y que, bueno, pues que la migración hacia este tipo de bancos, pues creo que es positiva, sobre todo de cara a la gente joven que puede buscar estas cuentas corrientes remuneradas. Esto que comenta Joel también es importante, que al final no nos vamos a ceñir solamente o exclusivamente al mercado español, ¿no? Que es decir, igual en otros bancos o en estos neobancos extranjeros están dando una mayor remuneración en estas cuentas remuneradas, ¿no? Sí, lo hemos dicho al principio. Nosotros no vamos a hacer una recomendación, digamos, personalizada, que cada uno haga sus estudios y decida que en función de lo que quiere conseguir o de las garantías que le aporta, ¿no? Así que haz tus propios deberes y toma tú las decisiones, ¿no? Libertad y a la vez responsabilidad, ¿vale? Opción 1 la metemos al baúl, cuentas corrientes remuneradas. Pasamos a la opción 2. Damos un pasito más. Y el pasito más, bueno, sigue siendo una opción muy conservadora y es el depósito. Un depósito en una entidad financiera. Lo mismo, que es un plazo fijo. Plazo de toda la vida, que dice, ¿no? Esto seguramente
vuestros padres, abuelos, etcétera, lo conocerán. Llevábamos unos años sin tener, digamos, plazos fijos o depósitos al uso. ¿Por qué? Porque veníamos de un escenario de tipos de interés que llevaban varios años al 0%, con lo cual nadie estaba, digamos, salvo igual alguna entidad que estaba haciendo una campaña para captar clientes, etcétera, pues no estaban haciendo ofertas de plazos fijos, ¿no? ¿En qué consiste un plazo fijo? Pues realmente es prestar el dinero a esa entidad financiera a un determinado plazo. Comúnmente o de manera corriente a corto plazo. Y a corto plazo suelen ser, ¿qué? 12 meses. Te puedes encontrar plazos, a 11 meses, a 6 meses, pero lo común es que sean plazos fijos a 12 meses. ¿Cuáles son las ventajas de un plazo? Pues oye, seguridad, ¿no? Te da una cierta seguridad. Tienes la garantía por esa entidad financiera de tu capital. Y alguno cuando escucha garantía o garantizado, ¡bum!, se le ponen los ojos que dice, esto es para mí, ¿no? Sí. Tiene que haber de todo en este mundo. Y no quiere decir que incluso para un inversor agresivo o arriesgado, una parte de su dinero, hablábamos de la liquidez al principio, de los gastos corrientes del día a día, pueda estar invertido aquí, pero una parte. ¿Vale? Es decir, no pongas todos los huevos en la misma cesta, o si tienes un capital, vamos a decir, en el cual puedes considerar varias alternativas, no pongas todo en un plazo fijo. ¿Hay un mínimo para invertir en un depósito fijo? Eso te lo va a poner cada entidad. ¿Y más o menos? No. En algunas los tienes desde 0 euros, desde 1000 euros, y en otras, si vas a irte a rendimientos igual más altos, pues te van a decir que es a partir de X euros, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles serían las desventajas de un plazo fijo? Pues que normalmente también vamos a obtener un rendimiento que va a ser bajo. Nadie da duros a 4 pesetas sube por un plazo fijo. Si te estaban ofreciendo una rentabilidad desmesurada, es que es temporal, o es que igual hay que buscar un poco también dónde está la trampa, ¿no? Entonces, nuevamente, haced vuestros propios estudios y vuestras propias preguntas. Otra desventaja, pues hablábamos al principio, ¿no? De las pocas opciones que hay dentro de la banca tradicional. Hay un exceso de liquidez, no hay una elevada competencia, tampoco tienen que, digamos, ser muy agresivos con los plazos. Los clientes ya los tienen, la liquidez ya la tienen, con lo cual pues, no tienen que ser muy agresivos, aparte de que es lógico que no quieran, ¿no? Abrir o empezar una guerra de plazos fijos, ¿no? entre las propias entidades. ¿Cuáles serían, por último, los riesgos de un plazo fijo? Pues nos vamos a lo mismo que la cuenta corriente, porque mi dinero, tanto en la cuenta corriente, opción 1, como en el plazo fijo, mi dinero está dentro de la entidad financiera. Como se dice técnicamente, está dentro del balance del banco o de esa entidad financiera. ¿Qué quiere decir? Nuevo riesgo, que quebrara esa entidad, que desapareciera esa entidad, ¿no? Ese banco. Nuevamente, ¿qué tenemos? Fondo de garantía de depósitos, 100.000 primeros euros por entidad y por depositante estarían cubiertos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna consideración respecto a los plazos? Pues oye, yo me voy dispara. a la conversación con mi primo y digo, a ver, tengo 1000 euros que quiero meter en un depósito a plazo fijo, entro por el banco y voy a la ventanilla donde conozco a la persona que me suele atender siempre y me ofrece un porcentaje. ¿Cómo sé si ese porcentaje a 12 meses es correcto, no es correcto? ¿Cómo puedo comparar esto con otros bancos? ¿Puedo hacerlo con otros bancos aunque no sea de esa entidad? Claro, eso es muy importante, muy buena la pregunta y nos vamos a lo que comentábamos antes. Si solo coges una opción, si no tienes ninguna referencia, te digan lo que te digan, te va a parecer bien. Si no sabes cuál es el entorno de tipo de interés, si no has preguntado en más sitios, si no te has informado, ¿qué más te da que te diga un 0,5 que un 5%? ¿No? Te va a parecer bien, porque no tienes ninguna referencia, no tienes, no sé, un sesgo de anclaje para decir, oye, parto de aquí, o es mucho o es poco, ¿no? Entonces, ¿qué os podemos recomendar? Pues oye, existe un comparador, una plataforma financiera que se llama Rising, y bueno, pues puedes comparar distintos depósitos, tanto nacionales como europeos, ¿vale? Yo aquí sí que recomendaría, de las 4 opciones que vamos a hablar, que no nos salgamos de la Unión Europea. 1, por seguridad, y 2, porque estamos hablando de opciones seguras de corto plazo. Si queremos seguridad, no nos vamos a exponer al riesgo divisa. Al riesgo divisa sería contratar un plazo en un banco americano, por ejemplo, porque en un banco americano me dan el 4% y en el banco español me dan el 3%. Muy bien, hay un diferencial del 2%, pero me estoy exponiendo a que ese depósito está contratado en dólares.
Si en un año el tipo de cambio me es desfavorable euro-dólar en un 5%, no solo no gano un 2, sino que pierdo un 3. Eso es, ¿vale? Con lo cual intentar hacerlo dentro de la Unión Europea. Uno, por seguridad, porque vamos a tener fondos de garantía de depósitos, también dependiendo del país, ¿no? Y dos, por no exponernos a riesgo de divisa, ¿vale? Entonces, oye, pues puedes echar un vistazo a ese comparador que se llama Rising. Depósitos en Argentina podemos mirar. Sí, sí, al 100%, ¿eh? Dale, a tope con el peso. Un podcast solo de eso. Bueno, pues continuamos entonces. Vamos a por ello. Pues vamos a por la opción número 3. Letras del tesoro, que gustan mucho también. Se oye mucho en la tele, además. Sí, han tenido Eso es lo una que más les época- gusta y O lo sea, que más letras del sale. tesoro hemos estado escuchando este último medio año, yo muchas veces, no sé. Sí, había una noticia que a mí me mata, la tengo por ahí guardada en el teléfono, que pone, esto sí, decía un señor en la cola, dice, esto sí que es bueno y no el Bitcoin, decía el señor. Sí, sí, Es verdad. y colas en, digamos, ciudades donde tiene sede Banco de España para, oye, prestar dinero al Estado, Bien. para contribuir, ¿no? Parece que, oye, se nos quedan cortos los impuestos, Sí. que queremos financiar al Estado, al Tesoro, más allá de los propios impuestos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué son las letras del Tesoro? Pues ya lo decimos ahora, ¿no? Los estados normalmente necesitan financiación. ¿Qué quiere decir? Que gastan más de lo que ingresan, además de manera... Sistemática. Eso es, de manera sistemática. Año sí, año también. Y lo contrario es un disparate, como dice nuestra buena ministra de Hacienda, así que... Claro. ¿Qué hacen entonces? ¿Para qué vamos a Cuando hablar? tienes un desfase entre gastos e ingresos, pues igual a corto plazo, si tiras de ahorro, te lo puedes permitir. Pero cuando se acaba el ahorro, ¿qué tienes que hacer? Endeudarte. Emitir deuda. Con lo cual, las letras del Tesoro no dejan de ser deuda del Estado a corto plazo. ¿Corto plazo qué quiere decir? Letras, hablamos de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses. A partir de ahí, a partir de 12 meses, empezaríamos a hablar de bonos y después, a más largo plazo, de obligaciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría con las letras? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Vale? Podemos hacerlo directamente en el Banco de España. Hablábamos de esas colas, ¿no? que salieron en toda la prensa, en todos los medios tradicionales de gente, sobre todo quizá gente mayor, que lo conocía más de antaño, haciendo cola en el Banco de España para comprar letras. Pero tenemos una segunda opción. Cualquier intermediario financiero, cualquier broker, actúa como intermediario y puedes comprar esas letras a través de esa entidad, ¿no? Aquí hay que distinguir con las letras entre el mercado primario, que es cuando se emiten por primera vez, como su propio nombre indica, y en el mercado secundario. ¿Qué quiere decir? Hay subastas de letras del Tesoro todos los meses, ¿vale? Hay una subasta un día a 6 meses y a 12 meses, y posteriormente, normalmente una semana después, se realiza la subasta de 3 meses y 9 meses. El día que se realiza la subasta es donde se fija el tipo de interés para esa letra que se ha emitido. ¿Y qué quiere decir esto? Como se emite por primera vez, esto es el mercado primario. Voy a la subasta, el tipo de interés que salga en la subasta. Sin embargo, la opción 2 es ir al mercado secundario. Una vez que se emite esa letra, desde el día siguiente y hasta su vencimiento, ¿qué pasa? Que es igual que una acción, está cotizando, ¿vale? Puedo ir y comprarla o venderla, si ya la tengo, en ese mercado secundario. Nuevamente, si somos inversores conservadores, queremos seguridad, queremos tranquilidad, nuestra recomendación que es, olvídate del mercado secundario y vete al mercado primario. Utiliza el mercado secundario si has comprado una letra a 12 meses y necesitas liquidez a los 8 meses. ¿Qué puedes hacer? Vender esa letra. Te vas al mercado secundario y vendes esa letra. Entonces, ¿ventajas? Pues la rentabilidad actual. ¿Por qué estaban gustando tanto? Por el rendimiento que están dando. Yo me he traído apuntados ya por aquí los rendimientos de la última emisión, además muy reciente de esta misma semana. Y para que os hagáis una idea, rentabilidad de febrero, letras a 3 meses. Hablamos siempre, ojo, de rendimientos de tipos de interés anuales, ¿vale? Tipo de interés a 12 meses. Para la letra a 3 meses, ¿cuál ha sido? Pues el 3,70%. Bastante atractivo, ¿no? A 6 meses, el 3,65%, un poquito menos. 9 meses, 3,48. Y 12 meses, a un año, 3,34. Y alguno aquí estará pensando, ¿pero cómo? ¿Que me has dicho que el tipo de interés es más alto a 3 meses que a 12 meses? Es decir, yo estoy prestando el dinero a alguien y me está pagando más interés a 12 meses prestándoselo solo durante 3 meses que si se lo presto durante un año entero. Si eso no me lo habían explicado a mí que era así. Claro, ¿por qué? Porque las expectativas de tipos de interés, ¿cuáles son?
de que comiencen a bajar. A bajar. En la zona euro se estimaba que iba a ser ya en marzo. Parece ser que esto se va a posponer a abril. Veremos lo que va pasando porque las expectativas se van ajustando semana a semana o cada vez que mensualmente pues, se reúne el Banco Central Europeo, ¿no? Con lo cual ahora mismo la curva está invertida, digamos, tipos de interés a corto plazo más altos que los tipos de interés a más plazo, ¿vale? Sí que se tiene que quedar la gente tranquila, que es que aunque tú lo cojas a 12 meses y bajen los tipos de interés a cero, si tú has pactado o has comprado esa letra del Tesoro a 3,48, Sí. te estás garantizando esos 3,48%. Importante, siempre que lo mantengas hasta el vencimiento. Efectivamente. ¿Vale? En España tenemos un error bastante común de concepto, que creemos que la renta fija es siempre fija. Y es verdad que el nombre no acompaña mucho, ¿no? Es mejor el nombre que utilizan los americanos de fixed income, ¿vale? Digamos de rendimiento, digamos, fijo, porque el rendimiento sí que es fijo, los cupones, en el caso de un bono, pues son fijos, pero la renta fija, decíamos, una vez que se emite ese bono, una vez que sale a subasta esa letra, hasta el día del vencimiento está cotizando en el mercado secundario. Tiene un precio que sube y que baja, igual que cualquier acción. Con lo cual, grábate esto a fuego. La renta fija solo es fija si se mantiene hasta el vencimiento, ¿vale? Hay que dejarlo llegar a ese vencimiento para tener esa garantía, ¿vale? Otra de las ventajas, la garantía del Estado. A esto a mucha gente pues le da tranquilidad, ¿no? Oye, está garantizado por el Estado. Si no quiebra el Estado, pues no tiene por qué pasar nada, ¿no? Ojo, que se supone, hasta hace unos años, siempre, incluso en la universidad o los que han dado economía en el instituto, siempre se utiliza como los bonos o los estados como algo que técnicamente no puede quebrar. Bueno, pues en Europa tenemos varios ejemplos como Grecia, ¿no? Como Chipre, que quebró el estado o que tuvieron que hacer quitas de deuda, ¿no? Entonces, se puede llegar a perder dinero. Sí que es verdad que algo, es un extremo. Que algo no haya pasado nunca no quiere decir que no pueda pasar. Eso es. Evidentemente. Lo comentamos en los Cisnes Negros. Si alguno quiere recuperar el capítulo, ¿no? Nos van a subir mucho las visitas, estamos recomendando ya. Además, también es verdad que, o sea, este riesgo yo creo que se podría amplificar todos los demás. Es decir, al final, si quiebra el Estado, pues da igual, aunque tengas tu dinero en un depósito o lo que sea, pues bueno, te va a dar igual, yo creo. O sea, no creo que... O sea, la situación sería comprometida, sí, desde luego. Sí, desde luego. No Pero, sé. por ejemplo, se me ocurre a mí que supuestamente podrías tenerlo, o mejor dicho, podrías tenerlo en un activo que supuestamente tiene más riesgo, como pueden ser acciones, y dices, bueno, joder, si el Estado se va a tomar por culo, me da igual dónde tenga el dinero. Ojo, porque si lo tengo, por ejemplo, en acciones de Inditex, que el 80% de su negocio, me estoy inventando la cifra, ¿no? Sí, es fuera de España, pues seguramente esté más protegido que quizá teniendo una letra del Tesoro, un bono del Estado a medio o a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, riesgos, quiebra del emisor o venta a mercado antes del vencimiento. Hablábamos de si queremos seguridad y hemos comprado una letra a 6 meses, aguántala hasta el vencimiento. Si es a 12 meses, lo mismo, ¿vale? Y bueno, pues oye, conclusión, buenos rendimientos ahora mismo de las letras del Tesoro, pero ponemos encima de la mesa también un poco la moralidad de financiar directamente al Estado. Habrá quien esté encantado de esto y habrá quien pues, a la vista está. lo ponga un poco en duda, ¿no? ¿Alguna aportación más respecto a las letras del Tesoro? ¿Dudas? Yo sí que quería decir algo. Y Pues aquí dispara. me voy a mojar, y es que es cierto que yo tuve una conversación con un broker y lo que me decía es que aquellas empresas que realmente lo que hacen es capitalizarse antes de dar ese servicio, de vender ese producto, tenías un exceso de tesorería, un exceso de caja, y que las letras del Tesoro pues era un activo, una inversión a corto plazo muy seguro, que tenía una alta rentabilidad, a 3 meses, a 6 meses, dependiendo cuándo ibas a tener el servicio. Sí que es cierto que muchas veces pues, te dejas aconsejar por estos brokers, y sé a ciencia cierta que a día de hoy muchas empresas españolas pues están ofreciendo este servicio y lo están captando, vaya. Vale, importante, no lo hemos comentado, ¿vale? Pero todas las inversiones siempre tienen algún coste. Hay una rentabilidad bruta y una rentabilidad neta. Hablábamos de dos opciones a la hora de comprar letras del Tesoro. Yo como inversor comprarlas directamente. Banco de España, lo cual tiene una comisión, haciéndolo en el propio Banco de España. Y evidentemente, si lo hago a través de una entidad financiera, de un broker, pues también tiene una comisión. Los tipos que os acabo de dar
a los distintos plazos son tipos brutos. De ahí tendríamos que descontar las comisiones y nos sale la rentabilidad neta, ¿no? Pues si os parece bien, pasamos a la cuarta y última opción. ¿Tú te ves invirtiendo? Yo sí, yo todo lo que tengo, que es muy poco, lo puedo meter En letras en del letras tesoro. del tesoro. Sí que lo veo, sí. Vale, pues oye, Lo- mira, Se lo doy a Yados antes. se me ha ocurrido una cosa, que si este vídeo os gusta y creéis que os estamos aportando algo, hay una estrategia a la hora de invertir en letras del tesoro, lo dejo ahí, si os interesa y queréis que en próximos vídeos la expliquemos, ¿vale? De cómo invertir en letras del tesoro bajo esta estrategia de plazos, ¿vale? Pues oye, nos lo ponéis, nos dais like y en próximos vídeos os la comentamos o incluso en un reel si queréis, ¿no? Bueno, y Así luego, que ahí queda. y luego nos la cuentas a nosotros. Off the record ya, ¿no? Ya. Pues nada, vamos con la cuarta opción. Y a mí la verdad es que esta es la que más me gusta personalmente, ¿no? ¿Qué opción nos queda? Hemos hablado de cuentas corrientes remuneradas, hemos hablado de depósitos a plazo fijos, letras del tesoro, cuarta opción conservadora, fondos de inversión monetarios. Y este normalmente para los inversores conservadores, aunque se suele conocer, aquel que tiene un poco más de conocimiento, es el gran desconocido. ¿Por qué? Porque alguno ya oye la palabra fondo de inversión y como con el garantizado se le activaban todas las señales, pues aquí le pasa lo mismo, pero aquí de manera negativa simplemente por escuchar fondo de inversión. Cuando los fondos de inversión, lo comentaremos después, tienen, es un casi pequeño reducto de las ventajas fiscales que te dan en España a la hora de ahorrar e invertir, ¿no? Entonces, ¿qué son los fondos de inversión monetarios? Pues fondos que invierten sus activos en el mercado monetario. Claro. ¿Y qué es el mercado monetario? Pues también se conoce como mercado de dinero, ¿no? Son activos de renta fija a corto plazo, que tienen un vencimiento, todos esos activos, menor a 18 meses, año y medio. ¿De qué estaríamos hablando? De depósitos, de letras, de pagarés. La propia liquidez es dinero, con lo cual es un activo monetario. Pero ojo, también un bono. Tú puedes comprar un bono a 5 años, pero si a ese bono le queda menos de año y medio para vencer, ya es considerado como un activo monetario y puede formar parte de una cartera, de un fondo monetario. de inversión monetario, ¿no? Entonces, normalmente estos fondos, que son muy comunes en todas las entidades, suelen tener un vencimiento medio de la cartera o de los activos en los que invierte, inferior a 6 meses. Es decir, que por mucho que un activo monetario, a partir de que le quede menos de año y medio para vencer, para llegar a su vencimiento, ya es considerado activo monetario, todavía los fondos son más conservadores y la duración media de la cartera suele ser 6 meses o inferior. Ya estáis viendo que es una opción de muy corto plazo, ¿no? Normalmente la recomendación que se da a la hora de invertir en un fondo monetario es en torno a 3 o 6 meses, muy, muy cortito plazo. ¿Cuáles serían las ventajas? Pues que los costes son muy bajos. La comisión de gestión que suelen tener los fondos monetarios incluso es inferior a la de, por ejemplo, compra de letras del tesoro. Y dentro de todos los fondos de inversión que existen, tanto de gestión activa, ojo, como de gestión pasiva, que un día podemos hablar de la gestión pasiva, si queréis, pues nos encontraríamos con que estos fondos suelen ser los que tienen comisiones más bajas, ¿no? Con lo cual, una comisión más baja lo que hace es mermar menos la rentabilidad, que mi rentabilidad neta pues sea más alta. Importante, la fiscalidad es una ventaja y esta la comentamos al final, ¿no? Y otra de las ventajas es liquidez. En cualquier momento doy a un botón, doy la orden y normalmente en 48 horas, por el sistema de liquidación, ese día más 2 días, mi dinero está en la cuenta corriente y disponible, ¿no? Además, que sea líquido conlleva que cuando yo lo vendo no voy a sufrir grandes variabilidades, ¿no? No me voy a llevar ninguna sorpresa porque ese día al mercado, como puede pasar con las acciones, igual te haya caído un 3%, ¿no? Y desde que das al botón hasta que liquidas, 2 días después dices, claro, ¿qué ha pasado aquí, no? Pues esto en un fondo monetario no te va a pasar. Pero también hay que comentar algunas de las desventajas que podemos llegar a considerar que tienen estos fondos monetarios. ¿Cuáles son? Pues que al contrario que con las letras del tesoro y con los depósitos, no hay una rentabilidad predefinida, preestablecida, 100% cierta a 12 meses, a 6 meses, a 9 meses. Sin embargo, sí que se utiliza, digamos, un término que es la TIR, ¿vale? Los que conozcan algo de
de inversión, a estos dos que están aquí, pues sí que les suena, que es la tasa interna de rentabilidad, que estima, en función a los activos que componen ese fondo de inversión monetario, cuál va a ser la rentabilidad, vamos a decir, esperada a 12 meses. ¿Vale? Entonces ya te puedes hacer una idea o, digamos, mirando un poco por el retrovisor y viendo lo que ha pasado los 12 meses anteriores, y si los tipos de interés más o menos se mantienen constantes, tú puedes estimar cuál es la rentabilidad. Pero ojo, porque esa nueva rentabilidad no va a ser 100%, digamos, cierta. 12 meses después verás cuál es la rentabilidad exacta. No deja de ser estimada. ¿Y cuáles serían los riesgos más allá de las desventajas? Pues una bajada brusca de los tipos de interés. Si estoy invertido en un fondo monetario y de repente, de manera brusca, es complicado, pero podría llegar a pasar, bajan los tipos de interés, pues puedo llegar a, en el muy corto plazo, en un día o una semana, llegar a correr un riesgo de que el valor liquidativo de ese fondo puede ser negativo, es decir, puede disminuir. Pero, ojo, un día en concreto, una vez que se reajustan los tipos de interés, los activos van llegando a vencimiento y ese equipo gestor del fondo compra nuevos activos, siempre y cuando los tipos de interés están en positivo, voy a seguir acumulando rentabilidades, ¿vale? Pero a corto plazo, si hay bajadas bruscas en los tipos de interés, pues puede llegar a ser, digamos, un inconveniente, ¿no? Para aquel que está invertido en fondos monetarios. ¿Y por qué decía que es una de las alternativas que más me gusta a mí, el fondo de inversión monetario, para aquella, digamos, inversión conservadora o esa liquidez que tengo? Porque yo creo que es, uno, la opción más rentable. Dos, no me pongo una fecha concreta de vencimiento como si me estoy poniendo en un depósito a X meses o en letras del tesoro. Aquí yo lo voy a invertir, me recomiendan que dure o que esté invertido de 3 a 6 meses, pero puedo estar invertido 4 meses o, si quiero, 2 años. Claro, Incluso. 16 o 20 o los que sea. Es más, conozco gente que ha estado invertido años. Y cuando digo años, es más de 3, más de 4, más de 5. Eso no es recomendable. Porque, importante, lo decías tú, Valen, al principio, son opciones conservadoras. No es algo que aquí un poco nos olvidamos de la capitalización compuesta. La capitalización compuesta, al día que lo explicábamos en este podcast, hablábamos de dos factores bastante importantes, ¿no? Uno era el tiempo y dos, ¿cuál era? La rentabilidad. Estas rentabilidades van a fluctuar en función de cómo estén los tipos de interés, pero siempre van a ser rentabilidades conservadoras, moderadas, bajas, como lo queráis entender. Con lo cual, la capitalización compuesta aquí no va a entrar en juego. Claro. ¿Vale? Al final son buenas opciones, pues eso, para digamos, preservarnos un poco de la inflación, ¿no? Es decir, resguardarnos de la inflación o protegernos de la inflación. Casi empatar, intentar casi empatar, ¿no? Empatar, sí, depende de del cómo esté. momento, eso es, pero la rentabilidad real, que se mide el rendimiento que yo obtengo menos la inflación, normalmente va a tender a cero. Claro. De hecho, veía ayer mismo, era un estudio que había para Estados Unidos desde 1900, no sé si 30 o finales de los 20, hasta el año 2023, y la rentabilidad real anual compuesta, ¿vale? Ahí lo dejamos, para estos activos de corto plazo y seguros, no sé si llegaba al 0,20%. 0,20% a lo largo de 90 años, más o menos, pues no es nada. Claro, hablamos de rentabilidad real, descontada la inflación. Evidentemente es mejor que cero, porque si fuera cero y dejo mi dinero debajo del colchón, debajo de una losa o en la cuenta corriente y no me remunera nada, ¿qué hago? Rentabilidad real negativa. Pierdo la inflación. ¿Vale? ¿Bien? Se va por el dinero, básicamente. No lo ves y se está evaporando. Que es lo jodido. Mi pregunta, que seguramente alguno de los que nos esté escuchando se la haga también, es, bueno, no me han hecho un consejo de inversión, pero me han convencido, es decir, quiero empezar a enterarme un poquito más sobre los fondos de inversión monetarios. ¿A dónde acude? Cualquier entidad, ¿vale? Cualquier entidad de las tradicionales, cualquier neobanco que me decías tú, ojo, tiene que ofrecer ese fondo de inversión, ¿vale? Es decir, puede haber alguna gestora de fondos de inversión que ofrezca ese propio fondo. Aquí no vamos a decir ninguna entidad, ni ningún fondo, ni ninguna opción en concreto, pero hay múltiples, si indagáis un poquito más. Hay fondos muy conocidos, digamos, con un volumen de patrimonio enorme, tanto en España como fuera de España, así que investigad un poquito más, o si os interesa, pues nos lo preguntáis en comentarios
Y ahí así igual lo podemos negociar, ¿no? Eso es. Interactuar un poquito, ¿no? Eso es. Y bueno, pues presentadas ya las 4 opciones de inversión, acaba el plazo al que yo he invertido o vendo mi inversión. ¿Y qué pasa? Pues que hay una figura por ahí que habíamos dicho. El socio. Hay un socio. Hay que pasar por caja. Efectivamente, estás teniendo, digamos, estás invirtiendo y tienes un socio y no lo sabes. Pero además solo va a llamar a la puerta cuando ganes dinero. Sí, exactamente. ¿Vale? ¿Y quién es el socio? Pues efectivamente el socio, ¿no? Es Hacienda. Y con lo cual, siempre que generamos un rendimiento por nuestros ahorros, vamos a tener que tributar por ello. ¿Dónde? En la declaración de la renta, en el IRPF, en la base del ahorro. Tenemos una base general, donde se imputarían los rendimientos del trabajo, etcétera, profesionales, y donde tenemos los rendimientos, por otro lado, del ahorro, ¿no? De lo que nos compete a nosotros. Empezamos en un mínimo del 19% para los 6.000 primeros euros, subimos al 21% de 6.000 a 50.000, a partir de 50.000 pasamos al 23%, y los tramos siguientes ya ni os lo comentamos porque creo que ya va a ser mucho, ¿no? Oye, ojalá tengamos alguno, ¿no? Ya es mucho 19. Esto también en el vídeo anterior también lo hemos comentado, o sea que hemos tocado ya muchísimas cosas. Sí, sí. Oye, pues es de lo que se trata, ¿no? Y es lo que nos gusta y por lo que nos comentáis, por el feedback que Claro. nos dais, tanto en YouTube, sobre todo en Instagram, os gusta bastante esto, ¿no? Así que si os sigue gustando, si nos seguís apoyando y por favor suscribiros al canal, somos muy pesados en esto, pero estamos haciendo esto de manera desinteresada y el tiempo que nos lleva no es poco, ¿no? Y además la escasez de tiempo que tenemos creo que es bastante importante, con lo cual si nos apoyáis y si os suscribís, pues oye, de verdad que os lo agradecemos, ¿no? Sí, y sobre todo si quieren, pues eso, saber más, porque el mundo no se acaba aquí, ¿no? O sea, seguramente podremos hablar de otros productos o de otras formas de invertir nuestro patrimonio. Nos podemos sumergir mucho más en la madriguera y ojo, solo estamos hablando de opciones conservadoras, muy seguras A y corto corto plazo. Claro. Es decir, que estas además, a mí personalmente, si quieres que te hable de alguna, oye, están muy bien, están muy de moda, pero yo no sería de la primera que te hablaría, ¿no? Porque no es Sí. la que más me guste a mí, ¿no? No, desde Pero hay que tenerla muy en cuenta, porque para una parte de mi patrimonio, o si soy un inversor muy conservador, pues oye, mejor ahora que estos años atrás cuando no han existido. Volvemos a la fiscalidad. ¿Cómo tributan? Os vamos a explicar las 4 alternativas y su tributación. Opción 1 y opción 2, cuenta corriente remunerada y depósito a plazo fijo. ¿Cómo tributa? Pues esto se conoce como rendimiento del capital mobiliario, ¿vale? Lleva retención, además, la entidad financiera, el banco que te está haciendo esa cuenta remunerada, que te está ofreciendo ese depósito a plazo, ya te retiene el 19%, ¿vale? Rendimiento del capital mobiliario, base del ahorro, retención del 19%. No se tienen que preocupar por nada entonces. Nada, oye, pues que en la declaración de la renta del ejercicio siguiente lo vean y digan, vale, sí, está aquí, lo chequeo, está todo bien, ¿no? Es decir, preocuparse por nada, hemos dicho libertad siempre, pero con responsabilidad. A lo que me Eso refiero es que no tienen que sacar la calculadora. Aunque- se lo han hecho ya de antes. Aunque no te lo enseñen en el colegio, como decíamos el otro día. Vale, fiscalidad de las letras del tesoro, pues también lo mismo, rendimiento del capital mobiliario. Pero ojo, porque las letras tienen 2 especificidades que no hemos comentado. Una, se emiten al descuento, el nominal que tiene son 1.000 euros, tú puedes comprar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y así pues hasta el infinito, ¿vale? Pero se emiten al descuento. ¿Qué quiere decir? Que el rendimiento que tú le sacas está restado de esos 1.000 euros. Suscribes 1.000 de nominal, pero de la cuenta corriente se te van a restar, por ejemplo, 950 euros. ¿Cuál es el rendimiento? 50 euros, la diferencia, con el nominal que eran 1.000. Y ese rendimiento, después el Estado lo que va a hacer es, yo he dejado al Estado 950 euros, ¿cuánto percibo? 1.000. Y esos 50 euros no llevan retención. Ahí sí me tengo que preocupar. Ejercicio siguiente, voy a hacer la declaración, pues imputar esos rendimientos, ¿no? Primero 6.000 euros, rendimiento del capital mobiliario, 19%, ¿vale? Y vamos con la cuarta opción porque cambia un poquito. Y aquí sí que es importante hablar de la fiscalidad de los fondos de inversión y concretamente en este caso de los fondos monetarios porque decíamos es de las poquitas ventajas fiscales que tenemos los ahorradores en España. Y esto pues sí que tendríamos que mirar un poco hacia afuera. Países como Reino Unido, las ventajas que tienen a las cuentas de ahorro, planes de ahorro, etcétera, porque son brutales, ¿no? Otra cultura, sí. Eso es. ¿Cuál es la fiscalidad? Pues ya no es un rendimiento del capital mobiliario,
sino que es una ganancia patrimonial. Cuando lo vendo, ojo, importante y subrayo cuando lo vendo, no antes, voy a obtener una ganancia patrimonial, un rendimiento. Y aquí sí lleva retención. La entidad financiera, el banco donde yo tenga depositado ese fondo monetario, en el momento en el que me cierra la posición, que me liquida, me retiene el 19% de las plusvalías. Y nuevamente, ejercicio siguiente, ajusto cuentas con Hacienda. Pero hablábamos de solo en la venta. ¿Por qué? Porque si yo tengo un fondo de inversión, ¿cuál es la ventaja que existe hoy en día en España? Que puedo traspasar ese capital entre distintos fondos de inversión de la misma entidad y de otra entidad sin necesidad de tributar. En un fondo de inversión solo tributo cuando materializo las ganancias, es decir, cuando vendo la posición, cuando la cierro, ¿vale? Y lleva retención. Es decir, me podría tirar un año, 5 o 20 con mi dinero invertido, no lo necesito, no lo vendo, no lo recupero, con lo cual, como no lo vendo, realmente no estoy teniendo una plusvalía. Hasta que no lo vendes, no tributas. Importante esa ventaja fiscal. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna aportación respecto a la fiscalidad? Pues yo creo que vamos a meter una nueva sección al podcast de Vente a la clase de Abel Joder, ya te digo. y aprende pues lo que aprendimos, bueno, más de lo que aprendimos en cualquier asignatura de Sí, eso seguro. fiscalidad de... No lo sé, no sé ni cómo definirlo. A mí me has dejado loco. Esta última parte además no la sabía de los fondos Pues es muy de inversión importante. monetarios y me parece muy interesante, la verdad. Perfecto, pues por mi parte vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña recopilación, perdón. ¿Qué hemos hablado hasta ahora? ¿Vale? Pues hemos comentado opciones conservadoras. Para invertir, importante, a corto plazo. ¿Y qué invertimos? La liquidez, ese dinero que a corto plazo no necesitamos o que lo teníamos destinado, reservado, guardado y separado. ¿Para qué? Para un colchón de seguridad, un colchón de emergencia. Oye, hay gente que dice, oye, yo los gastos de 6 meses vista, guardaditos, porque no sé si me van a echar de mi trabajo, si qué va a pasar, si se me va a romper la caldera, el coche o lo que sea, y tengo que tener ahí los gastos de 6 meses vista o los gastos de 12 meses vista. Cada uno en su cabeza tiene qué colchón le da seguridad, pues ese dinero siempre apartado, nunca invertido. Sin embargo, con estas 4 opciones, ese colchón de seguridad, esa liquidez la puedo invertir y obtener un rendimiento. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, cualquiera de estas opciones sería rescatable, ¿no? Dos, nos da tranquilidad estas inversiones seguras, conservadoras de corto plazo, ¿no? Tres, ojo, porque es difícil, hemos dicho, conseguir rendimientos por encima de la inflación de manera consistente. Normalmente me voy a quedar empate. Voy a ganar un rendimiento nominal, pero mi rendimiento real, una vez descontada la inflación, pues va a ser bastante irrisorio. Es decir, olvídate de la capitalización compuesta con estas inversiones. Y por último, muy importante, hablábamos que estas alternativas de inversión hoy, 2024, están de moda. ¿Por qué? Porque veníamos de unos cuantos años en las cuales ni siquiera existían estas alternativas. O si existían, como los fondos monetarios, que sí que existían, incluso daban rentabilidad negativa. Claro. Porque claro, cuando los tipos de interés están en negativo, ¿qué decíamos el día de los tipos de interés? Que en la zona euro, de 2016 a 2022, los tipos de interés están en el 0%. Con lo cual, si volviéramos a un escenario de tipos ultra bajos o 0%, nos despediríamos nuevamente de estas 4 opciones que hemos recomendado. Y creedme que sería muy mala señal que volvamos a ese escenario. Sí. Bueno, pues nada más. ¿Algo que comentar? Yo genial. Yo, vamos, me ha gustado esto y espero que nos lo hagas con algún activo más, a ser posible. Si gusta, si nos lo hacéis saber, si nos dais likes, si lo reventáis a visitas y os suscribís, lo haremos con alternativas de inversión, si queréis, a medio plazo y también a largo plazo para cómo puedo crear una cartera de inversión con activos conservadores, activos moderados, activos agresivos, cómo lo hacemos nosotros, cómo lo hacen determinados gestores profesionales o aquellos, no sé si gurús o inversores más reconocidos a lo largo de la historia. Así que nos lo hacéis saber y seguro que lo haremos. Y por mi parte esto ha sido todo. Pues enhorabuena. Un capítulo más, ¿cuál es, por cierto?
He perdido la cuenta, llevamos muchísimo. El 13, si no me No, equivoco. no. Tiene que haber más. Capítulo 13, bueno, llevamos alguna más entrevista. entrevistas. Tenemos preparadas más entrevistas, así Sí, que vais a flipar con la entrevista que sacaremos próximamente. No sé cuándo estará preparada, pero ya la hemos hecho, ya está grabada. Muy loco. Espectacular, la verdad es que espectacular. No os la podéis perder. Bueno, Nos vemos. hasta la próxima semana. Chao. Adiós.